Hey, peleadores, bienvenidos a este nuevo capítulo. Tengo una invitada muy especial y tengo un texto, un regalito para ella. Hoy quiero presentarles a Tania y quiero empezar diciendo que así como existe el amor a primera vista, creo que también existen las amistades a primera vista. Esas conexiones que llegan en momentos precisos de la vida y de que alguna manera se sienten como un encuentro de almas, una oportunidad para complementarnos y crecer. Tania es una mujer con una luz muy especial, es mentora, emprendedora y una persona profundamente conectada con los procesos de la vida. Su camino une mundos muy interesantes. Es profesional en genética y biotecnología, con una mirada científica y curiosa sobre la vida, pero también ha cultivado una profunda conexión con el mundo a través de sus conocimientos, su creatividad y su sensibilidad. Acompaña a otras para reconciliarse con su mundo interior, a descubrir sus propias herramientas y a reconocer el potencial que habita en ellos. Para mí ha sido una de esas personas que llegan como parte de una tribu que se encuentra en el camino. Nuestras conversaciones han sido espacios de aprendizaje, su sabiduría y mucha reflexión. Y hoy me emociona poder compartir con ustedes un poco de su historia, su visión y todo lo que tiene que aportar. Bienvenida, Tania, a este espacio de Loleadores. Gracias por estar aquí. Ajá, eso era para empezar a llorar ya, de una. Muchas gracias por presentación tan calurosa, tan gracias. O sea, ha sido eso, una conexión a primera vista y y no puedo estar más feliz de que eso haya pasado. No, yo más que feliz, créeme. Nunca me había pasado un encuentro así de mujeres tan especial. Igual es que yo soy un poco extrovertida, pero al mismo tiempo introvertida, pero conecto muy poco con las personas como a un espacio ya más privado, ¿sí? Y el tiempo se ha encargado de eso. Entonces, como que soy muy espontánea, pero mi alma como que siempre escoge personas y bueno, que transitan en momentos, igual que yo, llego a la vida de personas por un momento y pues esa es la vida. El podcast lo vamos a manejar hoy un poquito diferente. Tenemos otro podcast juntas donde vamos a saber quién es Tania, pero por ahora hay un tema muy interesante que queremos hablar, que es la parte de neurodivergencia. Pero primero, antes de empezar con el tema, quiero que hagamos un juego en donde tú eliges una opción. Entonces, sin pensarlo muy rápido, yo te doy dos palabras, dos opciones y tú me dices cuál. ¿Naturaleza o ciudad? Naturaleza. ¿España o Alemania? Ninguna. ¿Español o portugués? Español. ¿Café o vino? Ninguna. ¿Invierno o verano? Las 2. ¿Nado o nadar? Caminar. Las 2. Bueno, Es difícil, es difícil. sí, sí, ambas. Ambas. Bueno, Sí. quiero que primero pues, nos cuentes un poquito de ti, así como breve, quién eres tú, y ya empezamos pues en materia a hablar del tema de hoy del podcast que va a ser un microloleo. Mm. ¿Quién es Tania? Esa es una cuestión que llevo, pues, toda la vida haciéndome también, y nunca sé cómo decirlo, porque en cada día soy algo o manifiesto algo diferente. Entonces, puedo decir que la curiosidad de crecer, de conocerme, de conocer a otros, la pasión por las relaciones, por conocerlas, por interaccionar, por descubrir, quizás eso sea lo que mueve a Tania a vivir en este mundo. Pero ¿quién soy? Eso es una pregunta que todavía no he encontrado respuesta. En evolución. En Sí. en evolución constante. Bueno, creo que todos estamos en. De hecho, estaba ayer justamente diciendo a mi padre, cuando crees que sabes algo es cuando más lejos estás de saber lo que sea. Entonces, en ese permanente espacio abierto de descubrir quién soy,
más que definirme. Y eso viene un poco relacionado con el tema de hoy de la neurodivergencia, que muchas veces se asocia a un diagnóstico, una etiqueta, y es mucho más, o sea, eso no es lo que realmente necesites en tu día a día, no es saber que eres neurodivergente, sino conocerte. Entonces, em, pero bueno, ya entraremos, no quiero ir ahí de lleno, porque ahí no sé si tienes preguntas relativamente a esto, o sea, quieres canalizar, porque hay tanto que se puede decir de la neurodivergencia, desde comprenderla, desde integrarla, desde compartirla, porque es un tema muy emergente que se habla mucho últimamente. Pero sí que ese vocabulario llegó a mí, puedo decir que hace 3 años, pero conscientemente hace un año. Y claro, ahorita con el volumen de información por todo lo de redes sociales e internet, a veces estoy como la canción de Camilo y me autodiagnostiqué. Entonces, uno empieza a ver, no soy muy amante de TikTok, pero a veces cuando entro y en Instagram, como que hay test, como que hay como unos parámetros, unos síntomas y tú dices, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Entonces, creo que pues es importante primero saber la academia y saber como la parte científica y lo que tú dices, bueno, no es solo el diagnóstico, sino para qué me sirve y cómo yo puedo moverme en ese espacio. Yo estuve haciendo como una investigación y efectivamente encontré que es genético. Encontré que en los niños la neurodivergencia se diagnostica más en los hombres, en el género masculino, cuando son niños, mientras que en las mujeres se diagnostica en edades tardías, después de los 30, 35. Entonces quedé como sorprendida, tú que eres experta o has estudiado este tema. La verdad dije, wow, o sea, es un mundo infinito y pues yo tengo muchas preguntas. Yo sé que hay tipos de neurodivergencias, que está el TDAH, ¿sí? Este tema, a ver, este tema no es consensual. Por ejemplo, lo que has dicho de que es genético. Hay quien diga que es genético, hay quien diga que no es. O sea, si viene de una familia que muchas personas han sido diagnosticadas con TDAH, es muy probable que uno de los descendientes lo tenga. Pero lo que algunos libros, por ejemplo, es un libro que me encanta, lo recomiendo muchísimo, el de Gabor Maté, Mentes Dispersas. Y él, una de las formas, y yo lo comparto, o sea, desde que estudié genética y todo lo demás, comparto mucho su visión, que es, no se trata tanto de que sea un trastorno genéticamente, o sea, que se transmite, sino que lo que se transmite es la sensibilidad. Entonces, esa sensibilidad, y si quieres podemos entrar un poco más profundamente en esto, de por qué digo que no es el TDAH que se transmite genéticamente, sino esa sensibilidad y por qué dentro de esa sensibilidad puede desarrollar un trastorno de atención, o sea, déficit de atención. Porque en realidad creo que es el primer punto. No es que sea una enfermedad. Y creo que eso es lo más importante para cualquier persona que esté escuchando esto. Y la razón por que a lo mejor uno cuando escucha por la primera vez TDAH, o sea, aunque resuene, no le presta mucha atención porque uno no quiere estar enferma. Entonces, a lo mejor eso ya es lo que te aleja realmente de comprender lo que está por detrás. Ya cuando empiezas a ir más profundamente y ves, esto no es que sea un trastorno, simplemente mi cerebro procesa de otra forma, ni siquiera de una forma diferente, es de otra forma. Es lo mismo que decir, hoy estaba leyendo algo relativamente a eso, hay varios sistemas de programación, por ejemplo, hay el Windows y hay el Mac. Decir que el Sí, Mac es un sistema diferente no es lógico, porque Windows es un sistema y Mac es otro sistema. Simplemente, cuando decimos TDAH o neurodivergencia es una forma de pensar diferente, es porque la mayoría se considera la normal. Y estas otras variantes son las que consideran, digamos que, como problemas, errores. Entonces, ¿quién quiere ser un error o un problema? Nadie quiere ser. Y eso a mí también me hizo hacer que conocer el TDAH o escuchar el TDAH hace muchos años, pero solo aproximadamente desde hace un año es que empecé a leer sobre ello y digo, ¿por qué no lo hice antes? Con todo lo que he podido comprender después de adentrar en ello y descubrir, no es un error, no es una enfermedad, simplemente tu cerebro tiene rutas específicas de funcionamiento
que no están adaptadas, digamos, al mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos está adaptado a la mayoría, pero la mayoría no tiene por qué ser, es lo mismo que decir, la mayoría es Windows. Entonces, Sí. Mac no es tan bueno o funciona de forma diferente. No es así, simplemente son sistemas operativos diferentes que son muy buenos para unas determinadas cosas y claro, o sea, los dos existen en el mundo y perfectamente pueden coexistir, pero tienen sistemas diferentes. Tú para usar un Mac o un sistema de Apple tienes eh, diferentes dispositivos que se conectan entre ellos, igual que Windows. Android se conecta con los Windows. Entonces, dependiendo de las cosas que hay en el mundo, a lo mejor se va a conectar mejor en unos sistemas y otras en otros. Y no hay problema. Simplemente la cuestión es cómo existir ambos en el mismo planeta cuando todos los sistemas están hechos para lo que llamamos los neurotípicos, ¿no? El sistema consensual. Mm. Bueno, estoy aquí hablando, Neuro- hazme pregunta. neurotípicos, o sea, hay dos grupos. Las personas que no son neurodivergentes se les llama ¿cómo? Neurotípicos. O sea, los neurotípicos es la gran masa. Digamos, los neurotípicos tienen mucho que ver con lo que ellos consideran el funcionamiento normal del cerebro. O sea, que el cerebro se desarrolla completamente. O sea, todas las partes desarrollan en lo que se espera que maduran. Es como un cerebro que se madura en lo que es esperado dentro de la biología humana. En cuanto que los neurodivergentes, ese cerebro desarrollase de forma em, diferente. O sea, hay partes que se desarrollan más y otras partes que se desarrollan menos. Entonces, como el cerebro tiene estructuras diferentes a las estándar, entonces obviamente que la química también va a ser diferente y al ser diferente la química, pues tu percepción del mundo es completamente diferente. Pero por eso es que Ok. muchas personas dicen que es un trastorno, pero realmente em, es una forma diferente, es otra ruta de procesar la información. Es como, Diferente. eh, es una forma, o sea, dentro de la neurodivergencia que me estás preguntando, hay varios tipos. O sea, hay los neurotípicos, ya para resumir, porque si no la gente se va a perder. Hay los neurotípicos, que es lo que se considera un cerebro desarrollado, madurado de forma normal, estándar. Y luego los otros cerebros todos, que son los neurodivergentes, donde puede entrar el autismo, donde puede entrar la hipersensibilidad, las alta capacidad. O sea, hay muchos tipos que entran dentro de esa neurodivergencia. El TDAH es uno de ellos. Los vamos a nombrar para que nos quede como la generalidad, ¿no? Porque pues yo sé que hay médicos expertos. Entonces, en ese grupo está el TDAH, altas capacidades, que son un grupo, dislexia y alta sensibilidad, que ahí me llamó Mm, muchísimo la atención, ¿no? Ok, listo. Entonces ya me queda como claro ese flujograma. ujú. ¿Cómo yo podría identificar una persona, no sé si llamarlos síntomas, criterios o ciertas características de una persona neurodivergente? Lo notas, o sea, a lo mejor desde neurodivergente para neurodivergente, lo que vas a sentir es que esa persona te entiende y a lo mejor vas a conseguir conectar con ella más fácilmente. Si es de neurotípico Mm. para neurodivergente, lo que vas a sentir es atrito. Es como si esa persona no va a haber comportamientos de esa persona que no los vas a entender, que la forma de pensar no es la misma. Un neurotípico tiene una forma de pensar lineal, o sea, A, B, C, o sea, es como una ruta, es temporal, es algo que va en una línea. ¿Por qué? Porque la parte del cerebro controla lo que son los impulsos y te va dando la información, o sea, como recibe toda la información y esa parte del cerebro te va a mandar, va a filtrar y mandar solo la considera importante. En cuanto a que los neurodivergentes, y ahí estoy hablando en masa, porque depende ya de cada tipo y la forma como se manifiesta, pero su pensamiento es en árbol. Quiere decir, reciben todos los estímulos a la vez. Digamos que el que tiene que filtrar la información se duerme. Dice como, una siesta. Entonces, él tenía que ir filtrando la información, pero como se duerme,
toda la información pasa. Entonces, la hiperactividad en realidad es las personas reciben toda esa información y son muchos impulsos. Entonces, ¿cómo uno va a prestar atención? Uno no sabe cómo qué prestar atención, a qué prestar atención. Y un neurotípico, claro, cuando ve a alguien que es así, es como un caos. De hecho, los neurotípicos ven a los neurodivergentes como algo caótico, algo que como desestructurado. ¿Por qué? Porque justamente no tiene esa parte interna natural que estructura las cosas. O sea, esto de forma generalizada. Depende mucho ya, como digo, la neurodivergencia es muy vasta y un autista es bastante diferente de alguien que tiene TDAH, por ejemplo. Entonces, tiene características que son distintas. Mira que a mí me pasó algo muy especial. Bueno, el autismo no hace parte del grupo de los neurodivergentes, no. Y hay el autismo tiene múltiples clasificaciones, ¿cierto? Pero a mí me pasó que aquí en Alemania, un compañero que es alemán, ya señor, me dijeron que él era autista, pero algo en él trabaja solo en la tarde y en la noche porque como muchos estímulos y el estrés lo sacan como de su zona. Y sí, efectivamente, yo me acuerdo que yo me vi una película de un médico que está, bueno, en The Netflix Good creo, Doctor. y Good Doctor. sí, y me acordé de esa serie porque, bueno, no llega a ese extremo, pero sí, efectivamente él tiene comportamientos, todos no le pueden hablar al tiempo, él tiene que hacer solo una cosa. Entonces, como que a mí nunca me había tocado trabajar con alguien pues, con ese diagnóstico. Y un día dije, o sea, ¿cuántas veces yo no me he encontrado con personas que también no han sido diagnosticadas? O, por ejemplo, yo a veces digo, yo aplico para muchos criterios y digo, wow. Y sí, y me gustaría como investigar más porque ahorita quedé como con esa curiosidad, ¿no? Entonces, como a esa parte iba. Y pues yo estuve en mi niñez como muy en contacto con eso porque hay una tía en la familia que ella estudió educación especial, pero son niños pues con una discapacidad mental y había un grupo también como autistas, pero yo siempre desarrollaba el autismo como una discapacidad funcional, ¿sí? Que a veces la ignorancia, y yo crecí con eso, pues a que fui a la universidad, me formé, nunca tuvimos una clase en enfermería como enfocada a ese grupo de pacientes. Mira que a veces pienso que en los pensus de las universidades o de formación falta. ¿Sí? Porque pienso, o algo muy personal, bajo mi ignorancia, ¿no? Que uno siempre asocia ciertas situaciones de uno como hacen parte de mi personalidad, soy despistada. Entonces, yo me he dado cuenta que ahorita a esta edad, o ya puedo decir que 3 años para acá, no sé, yo voy y tengo que, no sé, doblar una camisa. Y encuentro tal vez un jarrón como de lado. Entonces la camisa la dejé ahí y empecé con el jarrón. Oye, pero encontré una mosca y toca limpiar la ventana. Me he informado y yo digo, wow. O sea, y yo decía, no, yo soy despistada. Y he encontrado ciertas características de lo que tú hablas, pues como que uno sentirse especial o sentirse como diferente y encontrar ciertas personas con las que uno sí tiene afinidad, ¿sí? Porque también he encontrado también gente que es con una carga súper guau que conectamos, pero que en algún momento esa batería social yo he dicho que soy como un gatico. Y yo misma me he dicho eso y no sé por qué, porque un gatico al principio espera como entrar en confianza y como que se escapa. Y yo soy así, entonces como que ven mi sonrisa y te puedo ayudar, muestro una cara social, pero después esa batería social se me acaba. Y termino tal vez como, sí, como aislándome y la persona tal vez piensa que es como algo personal y no. Entonces tengo como esos tipos y también encontré eso, ¿no? Esa parte como de batería social. ¿Qué piensas? Mm, em, a ver, dentro de lo que estás hablando de los autistas, ya volviendo un poco atrás, ya vengo a la pregunta, es, hay varios grados, por eso el autismo y todo, incluso las neurodivergencias, uno puede ser más que una cosa incluso. Uno puede tener TDAH, puede tener altas capacidades, incluso autismo. O sea, que es posible que uno tenga características de diferentes, no tenga que ser solo una. Obviamente que eso ya tiene que ser con un médico por detrás para, más que todo, estudiar la funcionalidad de la persona. Digamos que la funcionalidad de la persona es lo que va a dar la indicación de que
puede tener por detrás, porque hay mucha gente que puede ser distraída, o sea, que se distrae, pero que eso no le resulta un problema porque, o sea, es por veces distraída, pero que eso puede hacer su vida de forma normal. Alguien con TDAH, sus funciones, o sea, su vida no funciona literalmente, o sea, eso es, se distrae mucho más fácil. Y lo que me estabas hablando, por ejemplo, de la batería social, que también puede ser, digamos, algo que si tú no comprendes, que puede impactar tus relaciones. Entonces, por eso es importante conocer lo que está por detrás. Somos intensos. O sea, ahora estoy hablando más que todo del TDAH porque es el que conozco mejor, el TDAH y las otras capacidades, pero somos intensos, entonces lo damos todo. O sea, es como, y de hecho, eso es muy bueno, pero puede ser un problema, porque un neurotípico, se le das toda esa energía de una vez, se asusta. Como, demasiada intensidad. Entonces, conforme lo damos todo, luego necesitamos de nuestro espacio para poder recargar. Entonces, ahí es el momento donde como necesitamos de tener, es como estamos hiperestimulados, demasiada información. Recuerda lo que he dicho al inicio, estamos en un espacio nuevo, con gente nueva, información nueva. Recibimos de golpe mucha información. Para poder procesar esa información después necesitamos como de alejarnos un poco del mundo, literalmente de todo el mundo, como que para internamente reposicionar las cosas. Entonces es perfectamente normal que eso pase y eso conscientemente uno puede agilizarlo. En el día de hoy, sabiendo eso, conscientemente, por ejemplo, cuando estoy en una interacción, obsérvome y elijo cómo quiero interaccionarme. Es como si intento despertar a ese dormido que está ahí dentro y decir, mira, hey, despierta, venga, estamos juntos aquí. Entonces, para que él pueda ir filtrando esa información. Pero claro, si yo no pongo plenamente atención en el momento, de golpe estoy yo como, como súper intensa, pero luego es como, desaparezco. Y eso para las relaciones, de hecho, es un problema porque las personas pueden que no, o sea, no entiende, como esta que de repente estaba dando todo ahí presente y de golpe, Ni un ¿qué, adiós. qué pasó? Sí, Esto es importante como que, conocerlo ujú, como que es para... social, pero al mismo tiempo no se conecta con todas las personas. Sí, esa es otra característica, es cómo recibes mucha información a la vez. mm, Eres bastante selectivo. O sea, ya como golpe tú entras en una habitación y es como ya sabes las personas con quien probablemente vas a conectar. O sea, ese es algo ya inconsciente. Si le prestas atención vas cada vez siendo más consciente de ello. Pero es como tú miras a alguien cómo está hablando, cómo se está moviendo y ya como que tienes información de esa persona incluso casi sin que diga nada. Solo como mira cómo se gestiona. El lenguaje no Entonces... verbal. El lenguaje, Exacto. sí, captamos muchísimo, porque claro, recibimos esa información. No conscientemente, nuestro subconsciente está recibiendo toda esa información y está intentando como crear un mapa de esa persona. Y un poco eso fue lo que pasó con nosotros, con las otras dos. O sea, cuando nos encontramos, ha sido como no sabía explicar, conscientemente no sabía poner nombre, pero sabía que había ahí una conexión. Ya después fuimos descubriendo en qué base venía esa conexión, pero al inicio yo no sabía nada de ti, pero sabía que me sentía bien estando contigo. Estas Sí, personas tienen desarrollado una intuición. pero eso es lo que estaba hablando justo al inicio. Em, lo que se considera segundo Matt y yo comparto, o sea, hay varios libros que unos hablan que es genético. Yo comparto la visión con Matt, es un doctor que habla mucho sobre este tema de la neurodivergencia, más que todo del TDAH. Y lo que dice es que hay seres humanos que nacen con más sensibilidad. Entonces, tener en cuenta que nosotros cuando nacemos, nuestro cerebro no está completamente desarrollado. Nuestro cerebro en fase adulta ha crecido 4 veces más lo que un bebé cuando nace. De hecho, se dice que hay la primera gestación intrauterina, que son los primeros 9 meses, y luego los 9 meses después de nacer el cerebro sigue desarrollándose. ¿Qué pasa? Que
cuando un bebé nace con esa sensibilidad tan desarrollada, cualquier impacto, incluso cualquier ruido, le impacta. Eso le va a impactar a su desarrollo. Entonces, dependiendo del local, del entorno donde nace, la conexión con la madre y todo lo demás, eso va a hacer que su cerebro desarrolle completamente o no. Y eso tiene mucho que ver con esa parte de la de la TDAH, la córtex prefrontal. Bueno, yo no quiero hablar mucho nombres técnicos porque hay gente que a lo mejor está escuchando eso y dice, ¿córtex qué? Hay partes del cerebro que no se desarrollan, digamos que como se esperaría que se desarrollaran porque están sintiendo la amenaza constante. Pero a lo mejor el entorno no es que amenace, simplemente su sensibilidad hace que perciban todo eso como algo, como una amenaza. Y a lo mejor otro bebé que no tiene esa hipersensibilidad, para él un ruido no es algo demasiado fuerte. Entonces logra poder gestionar esa maduración del cerebro de una forma como esperada o equilibrada. Por eso es posible que haya personas que sean hipersensibles, pero no tengan TDAH, porque dentro de su hipersensibilidad, su cerebro ha logrado desarrollarse de forma completa. Pero hay otras personas que en realidad la base es que las personas que tienen TDAH tienen esa sensibilidad muy aguzada, porque esa es la base del problema. Bueno, problema, es como, digamos, el desencadenante que va a hacer con que su cerebro no se desarrolle y no madure como debería. Queriendo como preguntarte eso que estás diciendo, o sea que ahí es lo que se llama paz, persona altamente sensible, ¿sí? Sí, sí. Yo podría decir que alguien que tiene TDAH, claro que esto puede variar más o menos. Hay personas que tienen una sensibilidad muy, muy grande y no estoy hablando sensibilidad solo sensorial. O sea, no estoy hablando de Sensible. ruidos, no estoy hablando siquiera de la hipersensibilidad, no tiene solo por qué ser sensorial, puede ser hipersensibilidad incluso al campo espiritual, o sea, espiritual, la energía que está alrededor de nosotros. Entonces, los que tienen TDAH o la neurodivergencia en general tiene esa parte emocional muy desarrollada. Pero hay otros que hay cerebros que se desarrollan de forma completa y entonces lo que es más marcante es esa hipersensibilidad. Y entonces se clasifican como paz. Pero igualmente yo no soy psicólogo, o sea, todo lo que estoy compartiendo aquí es de mi investigación como autodidacta, porque como neurodivergente con TDAH me encanta descubrir cosas. Entonces, lo que comparto es mucho de mi experiencia personal y de lo que voy leyendo, que como digo, dentro de este campo, un libro te va a decir una cosa, otro libro te va a decir otra. Y ahora te quedas con lo que para ti resuene y lo que para ti, digamos, que tenga sentido dentro del conocimiento que has ido adquiriendo a lo largo de los años. Es que hay muchos comportamientos que a medida que tú creces, digamos un niño, su familia es su núcleo y su parte social, su colegio, ¿sí? Y pues tal vez uno anda como en una venda, ¿no? Con una venda. Cuando uno ya llega a una cierta edad en donde ya va a trabajar, tiene contacto y empieza a identificar por qué estas situaciones me pasan a mí, cuando uno ya se independiza y forma su propio hogar, creo que en la soledad, a mí, por ejemplo, migrar me ha hecho, o esa soledad ha hecho que yo encuentre sentido o nombre a ciertas situaciones que yo no conocía. Mm. Entonces, algo como tan simple que, digamos, la hipersensibilidad, digamos, yo soy una persona que al dormir tengo que tener todo oscuro, no puedo tener ruidos externos, por ejemplo, yo no duermo con el televisor prendido, no puedo dormir. Esas Ah, tipo de situaciones al ruido, por ejemplo, lo podríamos identificar ahí. O también personas hipersensibles o que pueden, también encontré que pueden llegar a la hiposensibilidad también. ¿Qué significa eso, hiposensibilidad? hiposensibilidad, según lo que tengo entendido, es justamente lo contrario, es que tú no sientes nada. Es como si el cerebro incluso puede llegar a estar tan abrumado de eso que él
corta radicalmente cualquier tipo de sentido. Pero claro, no soy experta en eso, no es algo que haya leído mucho, pero desde mi conocimiento lo que podría decir es que eso sería una reacción que podría ocurrir, de que pases de un extremo justo al otro porque el cerebro no tiene capacidad de gestionar. Entonces diga, como soy ajeno, es como alejarte del mundo para no poder, de hecho, eso energéticamente pasa muchísimo, o sea, cuando me dedicaba más a la parte de la sanación energética, las personas que no sentían nada, o sea, digamos que, ¿no? Que las personas dicen: "Ay, no, como que frío, ¿no? Que distante". Es que, no han podido gestionar muchas cosas difíciles en su vida, y entonces se han alejado de sí de una forma tan grande que ya, claro, tú solo puedes sentir estando en ti, si estás lejos de ti. Estás lejos de poder sentir lo que sea. Entonces, creo que la hiposensibilidad tiene mucho que ver con esto. Ok, algo como muy personal. Que me pasó, digamos, lo que te digo, yo soy muy sonriente y o sea, puedo decir que conecto, pero sí mi vida la abro muy rápido y pues puedo como sonreír y la gente siempre como que socialmente puedo atraer muchas personas. Pero al final, después de mi intuición y de muchas cosas, ya voy tomando distancia a ciertas situaciones. Siempre decía que era como mi personalidad. Y me pasó algo con una amistad. En el transcurso de mi vida tengo amistades que me han acompañado hasta este momento de mi vida, como otras que pues ya nos distanciamos. Y en algún momento cuando conocí a alguien, alguien me dijo, es que tú eres muy sensible, te toca coger con pinzas. Esas palabras las llevo hasta el día de hoy porque yo decía, ¿será que me tomo las cosas personal o definitivamente es que aprendí a poner un límite y también todo puede tener una línea de confusión, ¿no? O sea, digamos, si pongo un límite, pues estoy diciendo, no, de ahí no te permito pasar porque eso me lastima y no me gustó, como lo que me dijiste, ¿sí? Em, realmente sí puede existir el idioma y la comunicación y el respeto. Es que pienso que todo es como un conjunto de muchas cosas, pero pues hoy analizando digo, sí, pero lo que tú decías, ella ni tiene la razón, no es bueno ni malo, o sea, sí, pero es muy confuso esos límites. ¿Qué piensas de eso? Eso es como las incompatibilidades que hay entre Windows y Mac, es lo mismo. Es muy común que dentro de la neurodivergencia, em, se escuche: "Eres demasiado intenso, eres muy sensible, hay algún problema contigo". Esto desde la cuestión del problema no es la sensibilidad, de hecho es un regalo. La cuestión es la comunicación y qué tan abiertos estamos a lo que es diferente de nosotros. O sea, no es porque 2 personas sean muy diferentes que tengan que, llevarse mal. De hecho, si tú te conoces muy bien, yo me conozco muy bien, y cuando hay algo que yo siento que no estoy cómoda, te lo comunico. Y cuando tú algo que no te gusta, dices: "Mira", y no me lo comunicas, y yo conociendo tus límites, tú conociendo los míos, podemos, digamos, tener una relación. Porque si, mira, esta persona no tiene que ser como yo puedo estar con neurotípicos, pero cuando estoy con gente, o sea, que tienen forma de pensamiento diferente, les hago saber, yo lo tomo como mi responsabilidad, le hago saber cómo funciono. Digamos, yo no espero que ellos me entiendan. Si me alejo durante un tiempo, no te digo nada, no es que no te quiera o que tenga algo, es porque mi cerebro funciona y a lo mejor está en hiperfoco en otra cosa. Entonces es como sacar las cosas de tomarlo como personal, sino que decir, es que en el mundo todos somos diferentes y sí, tengo mucha sensibilidad, que puede ser un maravilloso regalo, toda la felicidad que puede traer un momento, como en algún momento puede que no sea tan agradable. Pero eso hace parte de todo el paquete. Cuando adquieres el paquete, sabes que todo eso es incluido. Entonces, como ya sabes que eso puede pasar, ya sabes que no es porque tú has hecho algo o porque yo soy rara, sino que es que funcionamos de forma cada uno a la suya. Tú hablabas algo Entonces, muy ya. importante del hiperfoco y decían que estas personas pues son creativas que cuando les atrae una idea, les meten la fuerza, pero cuando esa energía y esas ganas se van, también pueden cambiar a ciertas actividades, ¿no? Pero el hiperfoco, es decir, no sé, hoy voy a reparar la puerta
y hoy todo el día le dedico a reparar la puerta, o compré un mueble y lo voy a armar, hoy todo el día le dedico a eso, o a una meta o algo así, ¿cierto? Dentro del TDAH, el hiperfoco es una de las cosas que es muy característico de cómo es como, no es que tengamos problemas en la atención, dice que es trastorno de déficit de la atención y hiperactividad, o sea, sería lo que significa TDAH. Pero Sí. realmente no es que tengamos problema con la atención. La cuestión es que recibimos mucha información a la vez y entonces eso es lo que nos hace como crear esa impulsividad y no saber a qué poner atención, porque hay tanta cosa a qué vamos a poner atención. Pero cuando entramos, cuando hay algo que nos despierta curiosidad y que nos da dopamina, algo que nos engancha y que la necesitamos, como si fuera el oro, cuando encontramos que no da, entonces entramos en hiperfoco. Y entonces ahí focamos o sea, la atención plena está en una cosa. Y cuando focamos solo en eso, eh, nos olvidamos del tiempo, es como entramos en el momento presente, no hay pasado, no hay futuro, no hay nada. Entonces, claro, esto puede pasar en el día a día y que sea, por ejemplo, la razón de que muchas veces lleguemos tarde, porque enfocamos en algo temporalmente y perdemos la noción del tiempo y ya después lo demás fue. Esto puede pasar a que, por ejemplo, si tenemos relaciones de pareja, olvidamos que la pareja existe, o incluso podemos olvidar que los hijos existen porque estamos como centrados en eso. Entonces, pero claro, eso tiene un precio. Es que cuando estamos en hiperfoco mucho tiempo, hacemos como, es como estamos ahí poniendo mucha energía temporalmente en un sitio, pero en algún momento vamos a hacer así y en la caída es. Entonces, esa es la cuestión del hiperfoco. Es buenísima, pero gestionarla. O sea, para que no haya esas caídas bruscas y no haya como esa estabilidad de muy conectada en un proyecto, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, es la gente no termina proyectos. Empieza un proyecto, está muy enfocado, luego de repente la energía cae, deja el proyecto, luego entre tanto aparece otra cosa, vuelva que le da dopamina, es nuevo, vuelva a enfocar, luego se aburre, vuelve a caer, viene otra cosa, entonces así andamos. Por eso digo que el TDAH es algo que si no se pone atención es un problema funcional, porque claro, vivir en el mundo de hoy, iniciando proyectos y nunca terminándolos, Mm, desde afuera, lo que te va a decir o que eres vago, o que no terminas nada, o que no tienes compromiso, o que hay un defecto contigo, etcétera, 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 cuando realmente es una situación funcional. Entonces, depende mucho de la ruta que vas a tomar, porque el diagnóstico, lo que muchos buscan es diagnóstico, pero realmente creo que lo más importante, más incluso del diagnóstico, es observar tu vida, ver que no funciona y buscar herramientas, digamos, como para apoyarte en este mundo de neurotípicos. Entonces, si yo sé que tengo problemas en la estructura y mi córtex prefrontal no funciona como debería, digamos que tengo que crear una córtex prefrontal externa que me ayude a orientarme en este mundo. Pero esa es mi responsabilidad, no de nadie Como individuo, ¿no? Sí, como es una individuo. responsabilidad como individuo, pero creo que la sociedad también debe entender y investigar un poquito más, porque a veces somos humanos, ¿no? Y tenemos siempre esa tendencia a juzgar, es diferente a mí. O entonces, si hay un comportamiento, no, hay que tener cuidado, o tiene problemas, y a veces todos lanzamos juicios sin saber y poder entender otras personas, digamos, en un grupo de trabajo. En un grupo de trabajo siempre, y en salud, todas las personas somos totalmente diferentes. Entonces, una tiene un carácter más, la que es más antigua, pues ya tiene un liderazgo porque es antigua, o la jovencita, la que le da todo igual, la que es como la que nunca llega puntual, la que se quiere ir temprano, la que se va a pausa. Bueno, todos tenemos, y en la casa también, ¿no? Como nuestro Ah, núcleo, eh,
somos diferentes y la convivencia, ahí es donde digo, wow, por eso es tan difícil a veces en un núcleo de papá, de mamá, hay dos hijos o tres hijos que cada uno tiene personalidad diferente, cómo los padres o cómo las parejas podemos educarnos para llevar una mejor relación. Entonces, creo que sí, lo que tú dices es muy válido. Es algo individual, pero creo que como sociedad también debemos de educarnos y entender. En los días de hoy, o sea, teniendo en cuenta, a ver, es que hay varias, a ver cómo lo voy a proyectar. Según mi percepción, digamos, las generaciones de ahora nacen con esa sensibilidad más desarrollada. Entonces, la tendencia, desde mi punto de vista, es que cada vez más va a haber un balance entre neurotípicos y neurodivergentes. Entonces, el problema aquí, si es que lo vemos desde un problema, es que hay una masa, hay un desequilibrio de neurotípicos para neurodivergentes. Pero siendo que cada vez más comprendemos lo que es la neurodivergencia y cada vez más va habiendo esto de la déficit de la atención y hiperactividad, es una cosa que está, mm, sigue muy de moda, pero no es que esté muy de moda, es que realmente tenemos un problema de déficit de atención. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro de la corteza prefrontal no se está desarrollando como debería. Y eso tiene que ver, pues, toda la tecnología de los días de hoy, el facto de antiguamente las mamás estaban en casa con los niños estaban siendo como estimulados. No, la conexión de mamá e hijo, ninguna escuela o educador la va a poder sustituir. ¿Por qué? Porque la mamá significa seguridad, segura casa. Una mamá que en los días de hoy tiene que ir a trabajar y dejar su hijo, que todavía está desarrollando su cerebro y todo su sistema. Para el niño, eso es sentirse inseguro. Y sentirse inseguro es justamente el camino, el suelo fértil para que un cerebro no se desarrolle de forma correcta. Entonces, en base a nuestros estilos de vida y a todo lo que está pasando, la neurodivergencia, en este caso el TDAH, desde mi perspectiva, cada vez va aumentando más. Así que a lo mejor en algún día seremos la gran mayoría. O personas que, eso, tocaste un punto muy importante, personas que no están diagnosticadas, ¿no? Muchísimas. Yo recién vine, mira, y de hecho es una de las cosas que me sigo preguntando. Yo he estado recibiendo acompañamiento psicológico de niña. Jamás me han mencionado la palabra TDAH. Yo la vine a descubrir ahora. Y eso que he tenido, pues todos los síntomas, he estado en psiquiatras, he estado en psicólogos. Y aunque me hayan dado mucho, no me han dado las herramientas que necesitaba para mi fase adulta. O sea, digamos que Sí. han puesto los parches en su momento, pero no me han preparado para vivir en este mundo. Y a cabo de eso, pues se han ido acumulando un montón de traumas, ¿no? Porque claro, cuando uno funciona mal, desde la perspectiva del mundo, es que tú tienes un defecto. Y es así que te sientes como, ¿por qué no puedo terminar nada? ¿Por qué no puedo em, eh, llegar puntual? Porque, o sea, te empiezas, o sea, en vez de enfocarte en buscar soluciones, aceptas que no vales. Es como, bueno, así soy. No, eso no es verdad. Pero es que no es un defecto, es simplemente Es- tú no puedes usar las herramientas que le funcionan a un neurotípico siendo un neurodivergente. Tendrás que encontrar tus propias herramientas para poder ser funcional. Y eso no me lo han dado, aunque estuve, como digo, recibiendo acompañamiento psicológico, no he tenido nada de esto. Y, y, y claro, me hubiera gustado. Imagino cuántos miles de personas en este mundo que se sienten fracasados, que se sienten como vagos, que se sienten como eh, eso, que no funcionan, como no funcionan. Y eso que he hecho carrera, o sea, estoy hablando desde la perspectiva, eh, en general, creo que las otras capacidades han ido, digamos que cumpliendo un poco, em, digamos, como disfrazado esto del TDAH. Y por eso he conseguido hacer una carrera, o sea, aunque me despistaba, tenía excelente memoria, entonces digamos que una cosa fue compensando un poco la otra.
Hay quien, Pero mm, pienso que en tu búsqueda ahorita pues das como eres una luz en tu acompañamiento a otras personas de diferentes temas, ¿no? Entonces mira que esa condición lo veo así como te ha enriquecido o buscando información o herramientas y tú ahorita ayudas a otras personas. Algo muy chistoso sí, porque es neurodivergencia cuando empezamos a hablar, cuando hablamos con mi hermana, como que, ay, encontré a alguien para hablar de cosas inteligentes que uno con cualquier persona no va a hablar, oye, ¿qué sabes de la neurodivergencia? Más de uno, pues, no lo sabrá o lo ha escuchado o no ha leído. Entonces, cuando empezamos como a leer de todos esos temas, hubo una conversación inteligente, me aportaste muchísimo y me dio como esa puerta a que buscara más información y ahora tengo una curiosidad infinita porque yo digo, ok, entiendo muchas situaciones de mi alrededor que pues tal vez digo, ¿será que quiero hacer un test? Porque tal vez, y ahora sí como uno explicar y buscar esas herramientas que me favorecen a mí, como vi que los neurodivergentes tienen como ese riesgo al móvil laboral o de colegio, como esa también esas ganas de solidaridad o de frustración a lo injusto, o también que se llevan a pecho esa parte social, si hay una inundación, si hay desastres, si hay guerra, eso también es como que se lo llevan ellos a su interior, o amor y odio entre rutinas. Entonces créeme que esto que acabas de hacer con tu vida, de buscar, de que me cuentas que has tenido como ese acompañamiento de psicólogo, de psiquiatra, te ha dado una puerta para tú buscar las herramientas y poder orientar a otros y ser como una semillita de luz y me parece fantástico porque creo que si no hubieras tenido como esa inquietud y esa carencia de buscar, no me hubieras aportado, por ejemplo, a mí y ya me dejaste como un interrogante muy grande que me da mucha alegría. Mucha alegría igual, no sé, voy a investigar pero quiero seguirme empapando del tema porque, o sea, te puedo decir que hice una como de 25 criterios y dice, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo. Ya le puedo dar nombre y ya me puedo como encasillar y no está mal. Y me agrada saber que tal vez estoy en un grupo de personas que tengan ciertas características y me puedo llegar a entender, porque muchas veces yo en muchos podcasts he dicho como que soy social, pero al mismo tiempo distante. Y alguien como que me dijo, pero no entiendo, o sea, uno es social o es distante o es introvertido, porque pues no podría llegar a decir que soy asocial. Pero sí es una mezcla y muchas veces digo, güey, ¿porque estas cosas a mí me afectan tanto? Porque me quedan ahí, por si no conozco a esa persona, porque algo que está pasando no me deja dormir o etcétera. Y esa apasiona ciertas cosas. Bueno, yo generalmente sí termino las cosas, pero el hiperfoco sí me puedo, paso una mariposa y, oiga, y tal cosa, y me voy. Em, y quiero hacer muchas cosas al tiempo, ¿sí? Entonces, muy importante y muy valioso tu camino. Pienso que tienes mucho por aportar. Entonces, no sé si llegamos como a una conclusión, a un resumen de este podcast, como algo muy chiquitico, un mensaje que le quieras decir a este grupo de loreadores. buscamos, digamos, clasificarnos o comprender, a sentirnos parte de algo. Entonces, entiendo que buscar el diagnóstico y más que el diagnóstico para alguien, o sea, alguien que intenta decir que realmente tengo TDAH, tú puedes hacer autodiagnóstico en internet, pero hacerlo con un psicólogo es carísimo. O sea, no es algo que digas, mira, voy a un psicólogo, eso Como 400 € por acá en Europa, escuché. como mínimo. Por ejemplo, aquí en Berlín estaba viendo 600 €. Digo, 600 € simplemente para que me dé una etiqueta, un diagnóstico, un papel. Sí. Realmente lo que quiero de las personas pues, que estén escuchando esto, no se trata tanto de saber si tienes TDAH o no, si hay una malformación en tu cerebro o si hay algo que... Eso realmente es irrelevante. Lo relevante aquí es conocerte, pero eso para cualquier persona, neurotípicos o neurodivergentes, conocerse. Y desde conocerse, adaptar una comunicación en base a eso. Entonces, como lo que tú eres, independientemente que seas neurodivergente o neurotípico, saber que hay diferencias y que son normales es lo que te va a hacer quizás tener una vista al mundo más amplia de cómo me voy a comunicar desde
la totalidad que soy. ¿Cómo voy a funcionar desde la totalidad que soy? Porque yo puedo decir de primera mano, y yo he ido creando sistemas, de hecho, es mi próximo bebé que va a salir, es justamente pensado para neurodivergentes porque lo hice para mí misma. Es, digamos, cómo funcionar en este mundo. Desde hace meses que soy mucho más puntual porque he creado mis propios sistemas y soy mucho más creativa. De hecho, este proyecto, el hecho de que esté desarrollando, es la prueba viva de que funciona, porque hace un tiempo, sin la preparación que tengo hoy, no hubiera llegado siquiera a este punto de desarrollo. Entonces, es posible, es lo que puedo decir, es que es perfectamente posible funcionar, simplemente lo importante es conocerte. Y eso se aplica a neurodivergentes y neurotípicos, porque todos vivimos en un mismo planeta. Ay, qué bello. Muchas gracias. Aquí yo pensando y haciendo como un resumen, sí sería una buena estrategia que cuando uno empieza como un lazo de amistad o un contacto con alguien, porque a veces las relaciones cuestan, ¿no? De pareja, de familia. Bueno, de familia piensan que como lo criaron o la mamá lo crió, piensan que es que uno no cambió y ellos tienen una imagen del hijo, ¿no? Pero uno evoluciona y uno cambia. Pero no sé, desafortunadamente o afortunadamente la mamá tiene una etiqueta ya de que su hijo es así, pero no, siento que el ser humano evoluciona. Pero cuando uno conoce una nueva amistad o una nueva o inicia una relación de pareja, qué bonito uno poner las cartas sobre la mesa. Y creo que yo en un tiempo para acá lo empecé a hacer. Yo cuando conocí a personas, tal vez pero las personas no se lo toman como en serio o no sé, porque yo trato de decir eso. Tal vez me ves aquí muy sonriente y todo, pero a mí no me gusta que me invadan mi espacio, ¿sí? Porque no me gusta sentirme controlada, ¿sí? Ah, O tal vez yo hoy estoy hablando y te mando podcast por WhatsApp, pero en algún momento tengo el hiperfoco en una cosa o la batería social se me acabó y no quiero saturarme con cosas que no me pertenecen y me aíslo. Entonces no te lo tomes personal si de pronto en un día no te escribo, porque hay ah, amigas que tal vez sí son más intensas o están ahí al cuidado y piensan que su forma de querer es estar en control, en cuidar y tal vez para la otra persona no. Alguien también me enseñó, una amiguita que es muy especial y ella como que una vez me enseñó, yo también escuché que uno un simple mensaje en WhatsApp le tiene que preguntar a la otra persona, ¿estás disponible para contarte algo? Porque tal vez esa persona tiene en su día a día, está cargada, puede ser una persona neurodivergente y uno neurodivergente y llega a pasarle un poco de información en un solo momento. Entonces, pienso que es bonito cómo poder llegar a este momento de la vida, poner las cartas sobre la mesa. Dijiste algo muy valioso que se me quedó. No significa que porque somos diferentes no vamos a ser compatibles. O dos personas que son iguales no significa que vamos a ser compatibles. También podemos ser incompatibles. Entonces, como la comunicación en como decir, ven, tratar, pienso que sería una buena estrategia, ¿no? sí. De hecho, dos personas con TDAH tienen gran chance de no que sean compatibles, aunque se entiendan. Esto Ok. es fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que ellas sí, de hecho, quien tiene TDAH o quien, mm, digamos, su, su vida ha sido en base a eso, tiene una grande fuerte sensación al rechazo, o sea, digamos, su herida es el rechazo. Entonces, ¿qué pasa cuando la otra persona desaparece? Porque eso es algo que va a pasar. Entonces, dos personas con TDAH, no hay como una estrategia de cómo comunicar, puede que una relación no llegue a desarrollarse. Y yo he vivido eso muchas veces a lo largo de la vida, tanto con neurotípicos como neurodivergentes. Entonces, incluso puede decir que a veces es más fácil para mí relacionarme con neurotípicos que con neurodivergentes. Incluso, sé lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque quizás he practicado más la comunicación con este grupo. Entonces, tengo más experiencia de cómo transmitir las cosas. Decir, mira, funciona así, 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 y también voy observando mucho. Pero es que aquí al final vuelvo al principio, no se trata de que sea neurotípico o neurodivergente.
El bueno, el malo. Son formas diferentes de ver y procesar el mundo. Hay La vida. respeto, hay apertura para que ambas puedan coexistir. Esa es la clave, porque al final em, tiene mucho más que ver con la comunicación y con el autoconocimiento que propiamente con la disfunción en sí o el trastorno, como se pueda llamar, desde mi perspectiva y mi Mire experiencia. qué valioso Mm, todo. Y podríamos seguir hablando porque yo investigué y bueno, lo que tú sabes, como 25 criterios, ¿no? Hay muchas más, pues que tampoco es que negro o blanco, ¿no? Porque pienso que hay muchos diagnósticos que pueden pasar como esa línea de puede que sí, pueda que no, o sea, no es que tenga los 25 criterios cumplidos y soy, pero es bonito eso, el autoconocimiento. Y desafortunadamente, digamos, generaciones de nuestras tías, abuelas, este despertar no ha llegado, o sea, no llegó joven, ¿sí? mm, Es muy difícil de pronto ahorita hablarle a una abuela, a la abuela de uno, hablar de neurodivergencia, mientras que he visto que nuevas generaciones de 25 para acá están en la búsqueda. Por ejemplo, Camilo y Eva Luna son como un ejemplo de eso, como en la mm, búsqueda de su información, en alimentarse en esa parte de salud mental, eso, y las nuevas generaciones, tú, por ejemplo. Yo mm, pienso que mi vida empezó en despertar como después de los 33, pero la migración sí cambió un camino diferente. No sé si es la mm, soledad también, como que, y las personas nuevas que uno empieza a conocer de otros países, de otro continente, de otra cultura, que te empiezan a llenar como de granitos de sabiduría y de conocimiento. Entonces pienso que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para seguir aprendiendo. Y más que lo que tú dices, no es que sea malo, perfecto, soy imperfecto, ¿no? Es como buscar esas herramientas que nos ayuden como a vivir el día a día, porque igual la vida es linda a pesar de todas las dificultades. Y ahora es que uno entiende, con razón mis parejas o he fracasado, entre comillas, no lo llamaría un fracaso. He aprendido de ese mm, sistema en el que estuve. Y uno evoluciona, evoluciona, evoluciona. Entonces, qué bonito. mm. Gracias por este espacio. Bienvenida. Igual quedamos con muchísimas ganas, y yo, de poder mostrar la otra cara de Tania, de su vida. Y pues bueno, en otro próximo episodio vamos a hablar un poco de ti y vamos a hablar de otro tema en el podcast. Tania, muchísimas gracias. Y bueno, loleadores, ya está. Chao, chao. Chao, Tania, gracias. Chao. Chao.